ahora sí. Ahora sí, ahora empezamos a grabar la clase. Bueno, entonces la idea de todo esto era que estamos con procesamiento de optimización de consultas, ¿ah? Y que asumimos que tienen más o menos claros los temas de álgebra relacional, que los repasan un poco de lo que vieron en base de datos 1, ¿no? Acá hay un conjunto de fórmulas de equivalencia. Estas fórmulas de equivalencia tienen algunas restricciones. Por ejemplo, eh, esta fórmula de equivalencia, ¿no? Que tiene la condición 1 acá, que se aplica a R, join S con una condición 2, ¿no? Se puede transformar a esta forma siempre y cuando la condición 1 solo haga referencia a atributos de R, ¿no? Porque si hace referencia a atributos de S, no podemos ponerla ahí, ¿no? Y bueno, y que la condición 2 suponemos que hace referencia a atributos de R y S que tienen que mantener alguna cierta relación, ¿no? Lo mismo acá, si yo tengo esta selección con condición 1 y condición 2, y luego la condición 1 la aplico a R y la condición la aplico a S, esta igualdad solo se cumple si la condición 1 es solamente sobre atributos de R y la condición 2 sobre atributos de S, y la condición del join abarca los atributos tanto de R como S, ¿tá? O sea que algunas de estas tienen algunas condiciones que no están prescriptas, que no están indicadas aquí, pero que ustedes las pueden ver y decidir y darse cuenta de ellas, ¿no? O sea, de que no es en cualquier condición, ¿tá? Y bueno, reglas de equivalencia de los joins y eso que las vamos a estar usando en las conversiones que vamos a hacer. Profe, Sí, profe, sí, en la página anterior, RS, ¿qué sería eso? tablas, relaciones. La relación R y la relación S. Sí, ¿Ahora? siempre se pone R y S. En los Ah, ejemplos generalmente se usa relación está. de álgebra relacional, para decir dos tablas arbitrarias, bueno, la tabla R y la tabla S, ¿no? Y después Dale, el sigma es la selección, la moñita es la del join, intersección, la diferencia. Son las operaciones de álgebra relacional, ¿no? Eh, bueno, entonces está, equivalencias entre las operaciones. Eso se los dejo para ustedes, ¿tá? Acá lo que vamos a ver es una idea de los usuarios, las operaciones y los procesos dentro de un servidor de base de datos, ¿no? Y bueno, por supuesto los datos en sí, ¿no? La idea aquí es que yo tengo un diccionario de datos que, digamos, el diccionario que describe los esquemas de las tablas de datos, en sí es una tabla, es una base de datos, ¿no? Cuando ustedes se conectan en Oracle con SysDBA, ustedes ven un conjunto de tablas del sistema que son las que describen al sistema, ¿no? Digamos, un poco la gracia de los modelos relacionales es que muchas veces se describen internamente con esquemas relacionales. O sea, se usan relaciones para describir a los datos que tienen las distintas bases de datos de los usuarios, ¿no? Entonces tenemos el diccionario de datos, tenemos la base de datos de las tablas de los datos en sí, y después tenemos un archivo de log, una bitácora, donde el sistema va a estar escribiendo algunas de las cosas que son relevantes para el sistema, ¿no? Y que lo va a usar, por ejemplo, en el caso de que tenga que deshacer operaciones de alguna de estas transacciones que se ejecutaron, ¿no? Entre las bases de datos, que estos son los discos y el archivo de log, o los archivos de log o de bitácora, lo que hay es un sistema de buffers. Buffer que es un caché de disco principalmente, que está optimizado para el mecanismo de sistemas de base de datos. Vamos a ver que va a tener un manejo
un poco particular, ¿no? Ustedes habían cursado, ¿no? Sistemas operativos y arquitectura de sistemas y todas esas materias, sí, ya las habían cursado, en caso de ustedes. ¿O no? Cursamos, sí. Bueno, vamos a usar muchos conceptos que ustedes vieron ahí, ¿no? Tanto en sistemas operativos como en arquitectura, pero están orientados a base de datos, ¿no? En la cual tenemos algunas particularidades que lo hacen diferente a lo que ustedes vieron antes. Bueno, este buffer tiene una cierta inteligencia para guardar las cosas y vamos a ver que la forma en que el buffer escribe, ¿no?, sobre el disco va a tener que ver con algunas formas de cómo se manejan los procedimientos y la capacidad de recuperación ante fallas de los procedimientos y otras cosas que están acá. Eso lo vamos a ver en la parte de recuperación. Sí. ¿Por qué vimos al principio esto de las condiciones de la equivalencia? Estas condiciones de equivalencias. Sí, no entendí por qué vimos eso y después pasamos a esto. Porque lo vamos a aplicar acá. Ahí. ¿Está? Pero ya ahora llegamos. Entonces acá tenemos los temas de equivalencia. Esto es simplemente para decirle, repasen lo de arquitectura, álgebra relacional, porque por algo será, nada más que por eso, ¿no? Es simplemente, son fórmulas de álgebra relacional, equivalencia, ¿no? Simplemente porque después puede que en algún caso tengamos que hacer alguna transformación y nos sirva, ¿no? Vamos a hacer en general fórmulas muy sencillas, así que no, a veces ni siquiera los van a precisar. Pero si hay algún caso un poco complicado, capaz que conviene tener a mano alguna transformación de esa, tenerla claro para ver cómo la podemos mejorar. Bueno, entonces lo que estábamos acá diciendo, los buffers, ¿no?, que se encargan de escribir a disco, ¿no? Este es un proceso que tiene su propia inteligencia. ¿Recuerdan C-scan y todas esas estrategias para leer a disco, no? C-scan, aquel que, digamos, a medida que el disco se iba moviendo las pistas, entonces iba escribiendo las cosas que escribía y leía las solicitudes que estaban sobre ese cilindro, ¿no? Y después se movía otro y hacía eses, ¿no? Y ese tipo de cosas. Eso hace que cuando el sistema de base de datos manda a escribir a disco, puede ser que el sistema de buffer, combinado con la estrategia de escritura a disco, que escriba las cosas en un orden un poco diferente al que nosotros planeamos, ¿no? Digamos, vamos a volver sobre eso cuando veamos principalmente la parte de recuperación, ¿no? Pero bueno, el buffer tiene alguna inteligencia y en general lo que estamos hablando acá, las flechitas estas son todos mecanismos de comunicación al estilo de lo que ustedes vieron en sistemas operativos como mensajes entre procesos, ¿no? Pipes o las distintas abstracciones que ustedes vieron, ¿no? Productor-consumidor, lo que fuera, para comunicarse algunos procesos con otros, ¿tá? O sea, yo voy a tener cosas que trabajan en forma independiente unos con otros y se mandan los mensajes entre ellos y todo esto hace la magia, ¿tá? Bueno, arriba de nuestro buffer tenemos, por un lado, un compilador de consultas, Data Management Language, ¿no? O sea, las consultas lo que va a hacer es las va a analizar, las va a compilar. Tiene la ayuda de algún mecanismo de optimización de consultas, o sea, esa consulta la va a transformar. En sí lo que va a hacer esta consulta SQL la va a transformar en álgebra relacional. Y un optimizador un proceso de optimización, va a analizar el álgebra relacional obtenido y va a hacer transformaciones para tratar de que el costo de hacer las operaciones relacionales sobre las bases de datos sea el mínimo posible. O sea, va a hacer transformaciones parecidas a estas, pero analizando los costos de llevarlas adelante. ¿Cuántos bloques preciso yo para poder hacer esas operaciones? Entonces va a tratar de
buscar distintas alternativas, ¿no? Y se van a analizar cuáles sean las que funcionan mejor, ¿no? Una vez que el compilador obtiene una transacción, eso va a un procesador de operaciones relacionales. Es una máquina virtual que ejecuta, en vez de bytecodes o alguna de esas otras cosas que ustedes han visto por ahí, ejecuta un tipo de lenguaje relacional interno a el sistema de base de datos. Y estas transacciones ejecutando van a estar adentro de un despachador de transacciones, al estilo de lo que ustedes vieron en sistemas operativos, ¿no? O sea, algún despachador de transacciones apropiativo, ¿no? Que va encolando las transacciones y al mismo tiempo genera entrelazados entre las operaciones de las distintas transacciones, ¿no? Para tratar de maximizar la eficiencia de los procesos que se corren adentro del sistema, ¿no? En particular, algunos tipos de consultas particulares son los procedimientos y los triggers, ¿no? O sea, que en sí uno va a poner un texto que se compila y se genera como procedimiento y trigger que se va a disparar ante ciertas operaciones, ¿no? Que van a estar ahí adentro del sistema. Bueno, por ejemplo, un administrador va a mandar órdenes privilegiadas al sistema para hacer operaciones importantes de reestructurar la base de datos o cambiar cosas de la configuración de la base de datos, y va a hacer enunciados del Data Definition Language o Data Description Language y lo va a compilar para generar las estructuras, los esquemas de las bases de datos, ¿no? Que van a impactar en la base de datos física y también en el diccionario de datos, ¿no? Eso, digamos, pensando en un administrador de un DBA, lo que haría un DBA. Y vamos a tener usuarios que pueden hacer consultas interactivas. Digo, directamente, hay usuarios que a veces se enganchan bien y vos le tirás PL, SQL y ellos hacen sus consultas directamente en la pantalla oscura de CLI, ¿no? Pero muchas veces lo que nosotros tenemos es programadores de aplicaciones que hacen un programa de aplicación, el cual interactúa a través de una interfase, un driver, con el sistema, enviándole como mensajes consultas SQL que el sistema le responde con sus datos, ¿no? Y programadores de base de datos, ¿no? Que hacen programas de base de datos, que es un poco lo que ustedes están haciendo en el obligatorio. Lo que van a hacer es un programa de base de datos que va a definir, bueno, en realidad van a hacer todo, van a hacer la generación de los enunciados de DLL, la compilación de consultas y también procedimientos y triggers para tratar de armar una aplicación o parte de una aplicación, todo integrado dentro de la base de datos, ¿sí? Con esto tratamos de poner, digamos, los ejemplos más comunes de interacción entre usuarios, distintos tipos de formas de interactuar con los sistemas internos de la base de datos y eventualmente con la base de datos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sección? Lo que vamos a ver es este ciclo, ¿no? Todo lo que ocurre después que ustedes dan Enter. Va, no todo. La primera parte de lo que ocurre después que dan Enter. O sea, ustedes van y escriben una consulta SQL y dan Enter, ¿no? O le hacen clic y le hacen el play al triangulito verde o como quieran. Y entonces ese proceso comienza con la sentencia SQL, hay un parsing, un análisis sintáctico de la sentencia SQL, que se transforma a una primer fórmula de álgebra relacional sencilla, que llamamos el árbol canónico, porque le vamos a hacer un árbol sintáctico. No sé si han hecho análisis de lenguajes, por ejemplo, con árbol sintáctico. En teoría de lenguajes o en algún lado de programación o eso. No han hecho cosas de esas. En la materia de este semestre se están dando eso, pero... Están dando eso. Bueno, vamos a hacer algo parecido. Y entonces a este árbol canónico le vamos a generar a partir de unas heurísticas, unos, digamos, procesos aproximados que nos van a mejorar la consulta y van a tratar de devolvernos una fórmula de álgebra relacional que tenga el mismo resultado, pero que pueda ser hecha con menos esfuerzo,
¿no? Con menos trabajo. A estos planes, a estos procesos de planes heurísticos, vamos a producir lo que llamamos los planes lógicos, ¿no? O sea, en realidad este es el texto y este es el proceso de cambio, ¿no? Digamos, tengo un SQL, le hago un parsing y voy a tener el análisis sintáctico. Del análisis sintáctico lo hago una transformación álgebra relacional extendida y obtengo el árbol canónico inicial. Del árbol canónico inicial le aplico estas heurísticas de transformación y voy a obtener unos planes lógicos, muchas veces varias alternativas, ¿no? Con algunas estimaciones de costos de las operaciones, ¿no? Estos lo que van a pasar es por un proceso de análisis y evaluación de costos, ¿no? Y voy a obtener un conjunto de planes físicos. Esto ya se parece más a cómo los voy a ejecutar, porque yo acá, por ejemplo, puedo tener un join o una selección de alguna tabla, y acá voy a decir, ok, tengo el join y la selección, pero no de cualquier forma. La voy a hacer con tal índice, recorriendo la tabla de tal forma, voy a hacer el join por tal mecanismo, ¿no? Y entonces yo le puedo asignar un costo, que los costos van a ser lo mismo que vimos hasta ahora. ¿Cuántos bloques de datos tengo que leer para hacer esa consulta? ¿Sí? De todos estos planes voy a elegir el mejor, me voy a quedar con el mejor y con eso obtengo el plan final. Este plan final se traduce a la secuencia de operaciones, o sea, hasta ahí todavía sigue siendo un árbol sintáctico, ¿no? Lo que voy a hacer es lo voy a recorrer en profundidad primero, ¿no? Del nodo raíz hacia la izquierda, ¿no? Generalmente, bueno, para ustedes la izquierda va a estar de este lado, pero mi izquierda está acá, ¿no? Y entonces hacia la izquierda y voy a hacer backtracking todo para reconstruir las operaciones como si fuera un proceso secuencial, ¿no? Y de esa forma genero la transacción. Esta transacción compilada entra en un despachador de transacciones, en una cola, y en algún momento el despachador la va a tomar y le va a dar vida y va a ejecutar adentro de esa máquina virtual, ¿no? Que después los detalles de esa máquina virtual, los entrelazados y todas esas historias las vamos a ver después, ¿no? Por ahora nosotros nos vamos a quedar con todo este proceso hasta la generación de la transacción compilada. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? En los hechos ya les dije todo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ver un poco los detalles de cada una de estas cosas. ¿Ah? Bueno, ¿qué sucede cuando se ingresa una consulta? Y bueno, eso mismo, el motor relacional, el texto de la consulta es analizado, se convierte en un conjunto equivalente de operaciones relacionales, la consulta es optimizada utilizando heurísticas, el resultado es compilado, ¿no? El plan código generado es guardado en el caché, esto después vamos a hablar, o sea, el código lo podemos guardar en un caché porque puede ser reutilizado. Muchos sistemas de base de datos, cuando yo hago una consulta que es muy parecida a otra consulta que mandé hace un rato, ¿no? Que solo le cambié algunos atributos, el sistema se da cuenta y entonces no tiene que compilar todo, sino que solo aprovecha y modifica solo las partes que son diferentes, ¿no? Y entonces el Una motor al pregunta, final... Sí. perdón que te corte. ¿Esto está ¿No? relacionado también con después cuando uno ejecuta, por ejemplo, una consulta que la primera vez tiene un costo y la segunda tiene un costo mucho menor porque lo que guarda es el resultado o es porque guarda el plan en caché, entonces ya evita todo eso? ¿O es una combinación? Es una combinación, porque vos lo que pasa es que cuando vos haces la consulta y bueno, tiene todo el proceso primero de optimización y compilación que tiene un costo, ¿no? Una vez que ya está hecha la consulta, bueno, se manda a ejecutar y lee los datos. Pero la próxima vez ya está compilado, entonces hay un caché de esto y además probablemente los datos que tú pediste del disco ya están cargados en el buffer, ¿no? Entonces todas esas cosas van a afectar de que tu consulta, la segunda ejecución, sea muchísimo más rápida que la primera ejecución. Bien, Porque tenés, por un lado, eso, la compilación de la consulta te va a quedar, la guardan, tiene un caché para guardar la compilación de las consultas, pero además los datos que antes estaban físicamente en el disco, seguramente ahora casi todos estén en el buffer, ¿no? Entonces la próxima vez lo ejecutás y va a ser muchísimo más rápido. La transacción probablemente ya está precompilada y los datos están todos en memoria. claro. ¿No? Sí, vamos a ver esas cosas un poco más adelante, los detalles y esas cosas.
pero los vamos a ir charlando, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver primero esta primera parte, ¿no? Del SQL, hacer el parsing, obtener el análisis sintáctico y generar esa primer álgebra relacional extendida, que es muy sencillo, ¿no? O sea, acá lo que nosotros vemos, y ustedes ya lo vieron en base de datos 1, que uno puede tener una consulta SQL y la puede transformar en álgebra relacional. De repente, a veces no es tan trivial, tan fácil, pero sabemos que siempre la podemos hacer, ¿no? Y si yo tengo una sentencia en álgebra relacional, también puedo construir una sentencia SQL que sea equivalente, ¿no? A veces no es súper evidente cómo hacerlo, pero un rato sentarse y lo hacemos, ¿tá? En este caso yo tengo una consulta que dice seleccionar el apellido y nombre de los empleados donde el salario es mayor que, y a su vez hay una subconsulta que me da el máximo salario de los empleados que son del departamento número 5, ¿no? Y entonces esto, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, que esta parte, seleccionar el máximo salario de los empleados que son del departamento número 5, bueno, voy a usar una función máximo, ¿no? De la selección de los empleados del departamento número 5 en el atributo salario, y con eso obtengo el máximo salario. Y este máximo salario después lo puedo meter como parámetro en la selección del salario de los empleados y hago la proyección apellido y nombre y ya está. Con eso hice esta subconsulta, ¿sí? ¿No? Algunas cosas pueden ser más difíciles y otras más complicadas, pero en general lo hacemos, ¿no? No hay demasiado problema, ¿no? Acá por un ejemplo, encontrar el piso donde trabajan los empleados que ganan más de 3.000. Y bueno, entonces en este caso está haciendo un producto cartesiano que no es muy eficiente, pero teóricamente se puede hacer. Hace el producto cartesiano de todos los empleados con todos los departamentos y se queda solamente con los empleados que coincidan con el departamento. Todas las otras tuplas se descartan. Y a su vez de esos, vamos a elegir solamente los empleados que ganan más de 3.000 pesos o 3.000 unidades de trabajo y sudor y lágrimas, o lo que fuera, ¿no? Y hacemos la proyección de nombre y piso, ¿no? Nombre y piso, ¿tá? Y con eso resolvemos la consulta, ¿tá? Entonces, vemos que esto es posible. Pero lo que hace el sistema es un poco diferente a lo que nosotros hacemos, ¿no? Parte de operaciones más básicas que de forma de no dirigir la implementación, o sea, no quiere dirigir la implementación, quiere ver alternativas. El sistema, cuando nosotros hacemos el enter, en realidad analiza un montón de alternativas, ¿no? Y de todas esas alternativas, que pueden ser 2, 3, 5, 10, 20, 50, no importa, depende del sistema y depende de la situación, a partir de eso se va a quedar con la que le resulte mejor, ¿no? Eso no garantiza que vaya a ser la mejor de todas las posibles en el universo, pero por lo menos va a ser una bastante buena, ¿no? Bueno, entonces a partir de esto generamos el árbol canónico inicial y hacemos los planes alternativos de heurísticas. En general el árbol canónico es una cosa de este estilo. Vamos a tener todas las tablas acá, ¿no? Le vamos a hacer el producto cartesiano, ¿no? Y vamos a tener una selección que tiene todas las cosas que están en la selección y por último una proyección, ¿tá? Al menos el tipo de consultas que nosotros vamos a manejar van a ser de esto. Hay más variedad, hay más cosas cuando tengo subconsultas, hay otros tipos, pero en general no tenemos mucho tiempo, entonces nos vamos a acotar a consultas de este estilo, a joins relativamente simples de 2 o más tablas con una selección más o menos compleja, elaborada, y las tablas pueden tener índices o distintas cosas, estar ordenadas físicamente o no por los atributos por los cuales vamos a hacer los joins, cosas de esas, ¿no? Entonces vemos que este árbol sintáctico es el árbol de esta sentencia en álgebra relacional, ¿no? Pero si nosotros lo queremos hacer a partir de un SQL, lo que vamos a tener es select, por ejemplo, y los atributos que nosotros tenemos acá en realidad son los atributos de la proyección, ¿sí?
El from nos dice las tablas que vamos a usar, que son estas que vamos a poner acá. Y acá tenemos la cadena de productos cartesianos. Y después el where tiene todas las condiciones que nosotros queremos seleccionar. O sea que la conversión del árbol canónico básico, al menos para este tipo de consultas, hay otras, hay más elaboradas, no nos vamos a entrar en eso porque no nos da el tiempo, pero hay una bibliografía muy linda, está Silverchat y otros libros que andan por ahí, el que quiera profundizar, bárbaro. Pero nosotros nos vamos a quedar en consultas más o menos de este estilo, no muy complejas, ¿no? Principalmente por eso, tenemos poco tiempo. Entonces con eso obtuvimos el árbol inicial y tenemos que generar los planes alternativos, o sea, mejorar esa consulta, porque esta consulta es muy mala. Acá yo voy a hacer, supongamos que acá tengo 100 tuplas, y acá tengo 100 tuplas, y acá tengo 100 tuplas. El producto cartesiano de todo esto me da 1.000.000 de tuplas. ¿Ah? O sea, esto físicamente no lo puedo hacer. Desde el punto de vista teórico está muy lindo, pero en la práctica, hacer estos productos cartesianos consumirían una enorme cantidad de recursos del sistema de base de datos y un montón de lecturas y escrituras a disco. Y no queremos eso. O sea, el árbol canónico es solamente un modelo conceptual con el cual empezar a hacer la simplificación de las tablas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es un proceso de heurísticas que van a ir modificando ese árbol canónico, original. Lo llamamos canónico porque es como el árbol único, ¿no? Vean que en realidad tenemos todas las proyecciones están acá, todas las selecciones están acá y todas las tablas están acá. O sea que si alguien me da un SQL y se lo damos a 2 o 3 personas que me hagan el árbol canónico, y el árbol canónico puede cambiar un poco el orden de las cosas acá, pero van a ser todos iguales, ¿no? Entonces por eso es árbol canónico, ¿no? Entonces, lo que queremos obtener es el código de producto y la cantidad en stock por depósitos de los artículos que hayan sido vendidos a clientes del Uruguay en el año 2019. Esta es la consulta que vamos a hacer de ejemplo. Y tenemos estas tablas, el usuario, la orden y el stock, ¿no? Con estos atributos, ¿no? Y entonces mi consulta es esta, seleccionar código de producto, depósito y cantidad de usuario, orden y stock, cumpliendo todos estos atributos, ¿no? El usuario, el email del usuario es igual a la orden del email, o sea, suponemos que esto es una orden por web, ¿no? El stock, el producto del stock, el código de producto del stock coincide con el código de producto de la orden y el depósito del stock coincide con el depósito de la orden. Y además el usuario es de Uruguay y la fecha de las ventas son las del 2019, ¿no? Yo estoy obteniendo el código de producto y cantidad de stock por depósito de los artículos que hayan sido vendidos a clientes de Uruguay en el año 2019. Esto es lo que yo quiero consultar. Entonces esta es mi consulta. Hasta acá todo bien, ¿no? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Es fácil. Sí. Si hay alguna pregunta, me interrumpen, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos nuestra consulta SQL. Entonces tenemos la proyección, tenemos las tablas que vamos a usar y las condiciones de selección, todas mezcladas ahí. Y entonces vemos que la selección va a la proyección, acá las tablas van a la parte de abajo, a las tablas para hacer los productos cartesianos, y la condición la metemos acá. Y con esto empezamos con nuestro árbol canónico. Acá empezamos, ¿no? Bueno, como ya dijimos, el árbol canónico es una consulta muy ineficiente, ¿no? Si cada tabla tiene 1.000 tuplas, este producto cartesiano nos generaría 1.000.000.000 de tuplas. Lo más probable es que nuestra base de datos tarde varias semanas en hacer estas operaciones, ¿no? Lo cual no es lo que queremos. Entonces, vamos a empezar el proceso de optimización. El proceso de optimización tiene varias etapas, ¿no? Este es el proceso de optimización sugerido por el MASRI. Después vamos a ver que los servidores de base de datos de distintos productos, de SQL Server y eso,
tienen algunas cosas un poco diferentes al sugerido por el Marry, ¿no? Porque sí, porque todo el mundo hace sus modificaciones y sus optimizaciones, ¿tá? Pero acá lo que vamos a ver es el proceso sugerido principalmente por el libro que usamos de texto, ¿tá? Entonces dice, divida cualquier operación de selección con condiciones conjuntivas, ¿no? O con AND, ¿no? En una cascada de operaciones de selección. Esto es que si yo tengo seleccionar condición 1 y condición 2 y condición 3 del producto cartesiano de R por S, entonces lo que vamos a hacer es en selección 1, abro paréntesis, selección 2, abro paréntesis, selección 3, abro paréntesis, de el join o el producto cartesiano que corresponde, ¿no? Entonces acá hicimos todas estas condiciones, las pusimos todas separadas, ¿no? Como que se ejecutaría una después de la otra, porque estas después las vamos a ir acomodando según distintas reglas, ¿no? O sea, teníamos todo junto acá con AND y las pusimos todas separadas, como que primero se selecciona que el stock y la orden coincidan en el depósito, después con código producto, luego que el usuario y la orden coincidan con email, luego que los usuarios sean de Uruguay y luego que la fecha de la orden sea el 2019. Y ahí hacemos la proyección, ¿tá? El SKU es, ¿cómo es? Stock Keeping Unit, ¿no? O sea, es el código del producto. Sí, esto yo lo cambié en todos lados, porque esto estaba en inglés. Esto es código producto. Había quedado con el código de producto. Bueno, ahí quedó. Código de producto, para que no quede, se entienda. ¿Está? Entonces el segundo paso de optimización me dice, mueva cada operación de selección tan abajo del árbol de consultas como sea permitido por los atributos involucrados en la condición de selección. Si involucra atributos de solo una tabla, se mueve hasta esa tabla. Si la condición involucra atributos de 2 o más tablas, se mueve a una ubicación del árbol después de que las tablas se combinan. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo la selección de que el país es Uruguay, entonces esto lo tengo que bajar hasta el usuario, hasta el nivel de usuario, ¿no? Y la condición de que la orden tiene que ser del 2019 lo podemos bajar hasta el nivel de orden, ¿no? Entonces acá la idea es que yo voy a tener la orden y lo primero que hago es seleccionar solamente las órdenes que son del 2019 para sacar del producto cartesiano otras órdenes que no cumplan. Y acá hago lo mismo, tomo todos los usuarios y lo primero que hago es seleccionar solo los usuarios de Uruguay para que solo ellos vayan a la operación del producto cartesiano. ¿Sí? ¿Me siguen acá? Vean que cada una de estas cosas ya están achicando el costo al menos del producto cartesiano. ¿Sí? ¿Me siguen acá? El tercer paso dice, coloque las relaciones de tablas con selección más restrictivas para que se ejecuten primero. Acá la idea es, una vez que identificamos las selecciones estas, lo que deberíamos calcular es cuál es el tamaño del resultado, ¿no? O sea, cuántos usuarios de país esperamos tener o cuántas órdenes esperamos tener después de la selección, ¿no? Eso lo que nos va a decir es que cuál es el que nos conviene poner a la izquierda para ir dirigiendo la consulta, ¿no? Porque si yo tengo algo que es muy chico a la izquierda y voy a ir haciendo los joins todos hacia la derecha, el de la izquierda de alguna forma ya va filtrando todo el resto de las operaciones que voy haciendo. Entonces, en general, se sugiere que se ponga hacia la izquierda lo que sea más restrictivo, ¿tá? Y entonces vemos en la letra que nos dice que Uruguay nos da el 1% de las tuplas de usuarios. O sea, de todos los usuarios que nosotros tenemos, el 1% son uruguayos. El 99% son de otros países, ¿tá? Y
las órdenes nos dice que el 10% de las órdenes son de 2019. Entonces eso nos sugiere que cambiemos el orden de las tablas para poner en primer lugar los usuarios, que nos va a restringir y nos va a obtener un conjunto de usuarios más chico para empezar a hacer los joins, ¿no? Y después el de las órdenes, que va a estar más restringido por la fecha, ¿no? Pero la restricción más grande es para los usuarios de Uruguay. Acá se me faltó una rayita. Pregunta. Sí. Eso que de fijarte cuánto te va a filtrar de antemano, ¿no conlleva un costo importante de ir a ver los datos? Bueno, no, vamos a ver que en general el servidor de base de datos va manteniendo unas tablas y unos paretos y cosas de ese estilo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Va manteniendo unas tablas y unos paretos de las tablas con el uso, ¿no? Va manteniendo estadísticas a partir del uso sobre las tablas. Por supuesto, al principio, cuando no ha hecho ninguna consulta, muchas veces esas estadísticas son bastante malas. Ahí depende, algunos servidores de base de datos, por ejemplo, Oracle en general calcula todo automático. A medida que lo vas usando, él va calculando, ¿no? Pero en algunos otros casos, algunas bases de datos, por lo menos algunas versiones de SQL Server hasta cierto punto, muchas de las estadísticas era responsabilidad del administrador de correr ciertos procesos para que se hicieran las estadísticas con las cuales luego se iban a hacer las optimizaciones, ¿tá? Pero la idea es que todos esos datos se vayan manteniendo a medida que el sistema de base de datos va resolviendo consultas. ¿Sí? ¿Con eso te respondí? Sí, gracias. Bueno, entonces, digamos, estos datos los podemos calcular. En este caso, nosotros se los damos en la letra para este tipo de problemas, ¿no? Pero los sistemas de base de datos en general van a mantener algunas tablas para tener este tipo de información y poder estimarla, ¿no? Entonces, lo que nos dice es eso, que el 1% de las tuplas son de usuarios de Uruguay y el 10% de las órdenes son de 2019. Entonces vamos a hacer rotaciones, ¿no? Intercambios entre las tablas para ponerlas en lo posible, porque esto tiene restricciones. O sea, si yo después no puedo hacer los joins, quizás no me convenga hacer este tipo de cosas. O sea, yo tengo restricciones en que puedo hacerlo en la medida que yo tenga algún mecanismo de que los usuarios le puedan hacer un join con las órdenes, ¿no? Vean que acá tengo las órdenes, tienen un link, una clave foránea a usuario y también a stock, ¿no? Entonces está en el orden, está bien. Pero si acaso tuviera una selección por stock que me quedara acá, y probablemente usuario con stock no tengo nada con cuál hacer el join y entonces ahí no me va a convenir, ¿no? O sea, esto tiene algunas restricciones, no puedo hacerlo siempre así, lo puedo hacer en la medida de que yo tenga algún mecanismo después para hacer un join y tratar de evitar el producto cartesiano, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Bueno. Cuarto, me dice, combine las operaciones de producto cartesiano con operaciones de selección para obtener operaciones join. O sea, por ejemplo, en este caso yo tengo los usuarios y las órdenes. Entonces yo tengo una condición que me dice que a mí me interesan las tuplas en las cuales el usuario con su email coincide con las órdenes, que tienen el mismo email. Entonces esto yo lo combino con el producto cartesiano y yo lo puedo transformar en un join por email entre orden y usuario, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Lo mismo acá arriba que tengo entre stock y depósito, con el código de producto y depósito puedo hacer un join entre stock y orden, ¿no? Los datos que me vienen de la orden, ¿no? De alguna forma ya estamos viendo acá que yo voy a seleccionar primero los usuarios de Uruguay y sobre la base de los usuarios de Uruguay voy a hacer el join con las órdenes que son del 2019. Entonces yo me voy a quedar solo con las órdenes del 2019 que son de usuarios de Uruguay. Esa se la voy a dar
a este join que me va a juntar los stock de las órdenes que son del 2019 de los usuarios de Uruguay y voy a obtener los datos del código de producto y depósito y la cantidad de stock que tengo de esos productos, ¿sí? Esta cantidad la tengo que ir a rescatar de acá. Te tiro otra pregunta. Por supuesto, estamos para eso. Aparte lo hace más divertido y podemos pensar otras cosas. Ahí en el árbol estamos mostrando como que el producto cartesiano se cambia por el join. Está con la condición de la selección, ¿no? Sí, sí. Pero al mostrarlo así da a entender de que el join va a ser más eficiente. Pero si yo me imagino cómo puede hacer que lo haga, capaz que en el fondo, no sé, capaz que te hice una burrada, pero capaz que en el fondo es un producto cartesiano y se fija cuáles coinciden y ahí dice el join. No, en general No. nunca va a ser un producto cartesiano, aunque hay algunos casos bastante malos de selects, cuando yo no tengo estructuras, no tengo ni índices, ni tablas ordenadas, ni ninguna de esas cosas, donde el costo de hacer la selección se parece bastante al producto cartesiano, ¿no? Se parece bastante al producto cartesiano. Que son los casos peores, pero en general el sistema lo que va a hacer va a decir, bueno, está, pero además de esto, bueno, ¿qué índices tengo? Si tengo atributos ordenados, si tengo otras cosas, y vamos a ver los mecanismos de hacer los joins y cómo en el absoluto peor de los casos, cuando yo tengo el nested block join, igual yo lo mejoro porque no estoy haciendo los join por tuplas, sino que lo estoy haciendo por bloque. Entonces, en realidad, no, si tengo 1000 tuplas, no me preocupa tanto las 1000 tuplas, sino cuántos bloques tengo, ¿no? Capaz que tengo 1000 tuplas, pero tengo 100 bloques, ¿no? Y entonces no voy a tener 1000 millones de lecturas a discos, sino que voy a tener solo 1 millón. Pero bueno. Pero es ese tipo de cosas. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Te voy a creer Pero por ahora. Por ahora créeme, pero ya lo vamos a ver. Pero sí, tenés razón. En el peor de los casos, que no tengamos ninguna estructura ni nada y las tablas no tengan ningún orden de los atributos que podamos aprovechar con alguna de las técnicas que vamos a ver más adelante, y me va a quedar un costo que se aproxima al de producto cartesiano. Pero vamos a tratar de evitarlo eso, ¿sí? Bueno, decimos, el producto cartesiano es aceptable en algunos casos, por ejemplo, si cada relación tiene pocas tuplas, porque eso se pide eso mismo, ¿no? Si yo tengo un conjunto chico de datos y hago el producto cartesiano, quizás no importa porque es un conjunto chico. Ahora, cuando el conjunto empieza a crecer, mi producto cartesiano explota, entonces ahí ya no es aplicable, ¿no? Bueno, esto, asegurarse que el orden de las tablas no cause operación en producto cartesiano. Si yo trato de hacer un join entre dos tablas por atributos que no tienen nada que ver, que no tienen nada que ver esto con esto, el resultado siempre va a ser producto cartesiano, ¿no? Entonces, en general, también este tipo de cosas va a evaluar a ver si yo no puedo hacer un join, si no me conviene hacer un intercambio de tablas para ver de que pueda hacer un join con algo, ¿no? Después vamos a ver un método también que usa las claves foráneas para ordenar en qué orden vamos a hacer los joins. Bueno, paso 5 es, en lo posible trate de llevar el árbol a un left deep join orders. O sea, ¿esto qué quiere decir? Es, vamos a tratar de hacerlo que se vaya haciendo de izquierda a derecha y en cada nivel se agrega una operación. O sea, yo vengo con el usuario, hago la selección de país y después vengo con las órdenes y hago la selección de fecha. Acá hago el join y después vuelvo a leer ¿no? Y me va quedando una cosa de este estilo, un árbol torcido de izquierda a derecha, ¿tá? ¿Esto cuál es la idea? Un poco que yo tengo un flujo de datos acá, que si lo hago bien, muchas veces esos datos pueden alcanzar la memoria, con que yo los procese sin tener que estos resultados siempre los mantenga en memoria. Solo tengo que ir a buscar a disco esto para achicar el costo de mi consulta.
En el peor de los casos, quizás atrás de algún proceso si no me cabe en la memoria, yo tengo que materializar, lo que se llama materializar. O sea, tengo que el resultado de un pedazo de la consulta lo tengo que escribir a disco, guardarlo en un archivo y luego volver a leerlo para continuar las consultas, porque no me da la memoria, alguna cosa de ese estilo. ¿Sí? ¿No? Entonces, estas left deep join orders en general nos permite minimizar los costos de materialización, ya que muchas veces permite muchas operaciones por pipelining, que después vamos a ver eso como es pipelining, ¿no? Por ejemplo, que yo puedo ir, piensen que cada una de estas cosas puede ser un proceso separado, o sea, yo puedo tener muchos hilos de procesos y lo que yo estoy haciendo es uno va leyendo las tablas, las tuplas, las procesa y se las pasa al siguiente proceso, ¿no? Entonces se puede ir haciendo en paralelo, ¿no? Bueno, 6. Defina listas de proyección de forma de disminuir el flujo de los atributos entre las operaciones. Esto en general es opcional, ¿no? ¿Por qué es opcional? Porque si nosotros podemos hacer pipelining y lo podemos hacer en memoria, el tema de ir filtrando, hacer proyecciones de los datos que nosotros precisamos, quizás nos consume un tiempo que no aplica. Y en parte, si podemos hacerlo a nivel de pipelining por tuplas, son simplemente mensajes que van de un lado al otro y cada uno va a filtrar los atributos en forma natural, ¿no? Pero si acaso falláramos en eso y, por ejemplo, nosotros tomamos los usuarios, seleccionamos el país Uruguay, pero la cantidad de tuplas es tan grande que no la podemos guardar en memoria, entonces es importante hacer esta proyección, porque ¿qué pasa? Yo no preciso todos los atributos del usuario, yo en realidad solamente preciso el email para seleccionar las órdenes que son de los usuarios de Uruguay. Entonces, si hago una proyección por email y yo tengo que guardar los datos, me va a quedar una tabla mucho más chica, porque voy a guardar solo los atributos que preciso para continuar con el resto de la consulta. ¿Me siguen acá con el razonamiento? Sí. ¿Ah? Entonces yo analizo, a ver, ¿para qué preciso los usuarios? Y preciso solamente el email para poder seleccionar las órdenes de compra que fueron de los usuarios de Uruguay. Entonces, con el email me alcanza. Después de hacer esto, todos los otros atributos, el país, el nombre, dirección, teléfono, todas esas cosas no las preciso más. Solo con el email ya sé que son de Uruguay y puedo hacer el join con las órdenes para quedarme con el código de producto y el depósito, porque al final lo único que preciso es el código de producto y el depósito de las órdenes de los uruguayos, ¿no? Este código de producto y depósitos le hacemos un join con el stock, ¿no? Y acá obtenemos, en realidad lo único que precisamos es la cantidad del código producto en tal depósito. ¿Qué cantidad de ese producto hay en tal depósito para poder hacer el resultado de la consulta? ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Ah? Vean que tenemos que analizar la consulta y darnos cuenta que es el mínimo conjunto de datos que vale la pena pasar hacia arriba. Y ahí ponemos la proyección. Bueno, este otro dice, identifique los subárboles que representan grupos de operaciones que pueden ser ejecutados por un solo algoritmo o combinados en pipeline. ¿Qué es lo que sucede? Ok, acá yo leo los usuarios y filtro los que son de Uruguay. Está bien. Bueno, y acá tengo todos los filtrados de Uruguay. Y acá cuando hago el join, yo hago el join de los uruguayos, ¿no? Y trato de obtener las órdenes, ¿no? Pero es probable que yo tenga que leer de todas formas las órdenes y seleccionar solo las que tienen fecha de 2019. Entonces, si yo lo hago acá, leo todas las órdenes y filtro las de fecha 2019, quizás yo tenga que materializar acá, ¿no? Pero de todas formas, capaz que no tengo ninguna forma mejor que leer toda la tabla. En cambio, si yo tengo que leer toda la tabla, ¿no? Y en el join mismo, mientras hago el join y combino los uruguayos
con las órdenes de los uruguayos, y ahí mismo también le pongo la selección de las órdenes, entonces yo ya estoy filtrando acá, estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo. O sea, filtrando esta tabla y al mismo tiempo haciendo los joins con las tuplas que coinciden, ¿no? Y de esa forma puedo disminuir, por ejemplo, aquello que yo tenía que hacer, que era materializar después de la selección, quizás no lo tenga que hacer, ¿no? Porque no hago la selección y quizás después tengo que guardar el resultado, ¿no? Ahí depende de varias cosas, ¿no? Que las vamos a discutir un poco más adelante. Pero en general es bueno decir, bueno, a ver, ¿qué cosas se pueden hacer juntas? Y bueno, el join junto con la selección de las órdenes lo podríamos hacer juntos y no pasa nada, ¿tá? Y entonces el sistema los podría, a medida que va leyendo las órdenes y las va apareando con los uruguayos, ya también va descartando las órdenes que no son del 2019. Pero ahí, por ejemplo, capaz que en el escenario anterior podías hacer en paralelo la proyección de U Ah, sí, por y la de supuesto. O. Sí, eso también, ¿tá? Pero yo la puedo hacer en paralelo, pero si después tiene un costo más grande porque yo tengo que una o ambos de estos lo tengo que materializar porque tengo que volverlo a escribir a disco porque es muy grande y ahí entonces ya no está tan bueno, ¿no? Acuérdense que al final de cuentas mi costo más importante es el de las lecturas a disco y el canal de comunicaciones con el disco. Entonces, hay que ver para cada caso. En general, lo que hace estos sistemas incluso es calculan varias alternativas de todo esto. Y para cada una de ellas calcula los costos. Y después se queda con la que le da mejor, ¿tá? Nosotros no podemos hacer esto, hacer 25 de estas por segundo, ¿no? Entonces ustedes se van a tener que conformar con hacer una o dos en 15 o 20 minutos en el parcial. Pero la máquina puede hacer un montón en una fracción de segundo. Entonces la hace y evalúa, ¿sí? En el fondo, al final es hacer todas las transformaciones. Todos estos son heurísticas, son sugerencias. En algunos casos pueden ser aplicables, en otros no, depende. Y bueno, y al final se hace un conjunto de alternativas y se evalúa cuál es la mejor. ¿Existe alguna herramienta que vaya mostrando una especie de logo o algo? ¿Cómo es que va Vamos a separando? ver, hay unos comandos que te permiten ver algunos aspectos de la optimización de los sistemas de base de datos. No me acuerdo si están en esta presentación, en medio al final, o en algún otro lado. Y hay unos, ¿cómo es que se llama? Tiene un nombre, que es el común, el estándar. Bueno, después lo vemos, pero creo que está más al final en estas transparencias. Bueno, entonces dijimos eso, identifica los subárboles que representan operaciones que se pueden ejecutar todas juntas, ¿no? Eso ya lo vimos. Y 8, de ser necesario, iteren estas heurísticas hasta lograr una o más estructuras adecuadamente buenas para implementar. O sea, de estas cosas podés analizar, bueno, ¿qué hay algo que no está feo? No sé, alguna cosa, y puedo volver atrás y volver a evaluar alguna de las cosas, porque cambió la estructura, cambié el orden de las operaciones, entonces quizás me conviene hacer algún otro tipo de cambio. Aquí te has preguntado de la web. Entendió cualquier cosa. Bueno. Y entonces, bueno, acá queda nuestro árbol sintáctico, ¿no? O sea, lo podríamos poner de esta forma, ¿no? Lo traducimos en código y es aproximadamente esto. El siguiente proceso es, a partir de la fórmula optimizada o las fórmulas, porque podríamos tener varias alternativas de esto, ¿no? Vieron que algunas cosas eran discutibles. Bueno, y junto a la selección, podría poner la selección acá y hacerla en paralelo. ¿Me va a funcionar más rápido o no me va a funcionar más rápido? Bueno, preciso más datos.
ver cuántas tuplas espero obtener del resultado, el costo de leer la tabla, si lo tengo que leer todo, o tengo un índice que me facilita las cosas y solamente sigo con ese índice y obtengo solo los de 2019 y no tengo que recorrer otras tuplas, ¿no? Ahí hay un montón de cosas que tenemos que ver y que acá en este ejemplo no tenemos todos los datos, ¿no? Pero una vez que estamos allí, lo que vamos a hacer es a cada una de las operaciones tenemos que agregarle los costos de implementación. O sea, ¿qué pasa? La selección de país en Uruguay para los usuarios puede tener varias formas de hacerlo. Quizás hay un índice por país, o quizás, yo qué sé, no sé, o está ordenado físicamente por este atributo, o si no, alguna otra cosa. O en el peor de los casos me tengo que leer toda la tabla de punta a punta y ir seleccionando las tuplas que son de usuarios del país Uruguay, ¿no? Entonces, cada una de esas Una pregunta. implementaciones va a tener costos diferentes. Sí. Esto es el proceso que después utiliza la base de datos para, por ejemplo, sugerirte índices para optimizar alguna tabla y cuestiones del estilo. Sí, usan cosas de este estilo. La idea es que con este conocimiento ustedes puedan hacer algún tipo de diagnóstico para consultas que cuestan mucho, entonces, bueno, puedan analizarlas y darse cuenta, bueno, si las cambiamos de tal o cual forma, probablemente mejore. Un poco la idea de esto es que tengan elementos para entender qué es lo que hace el sistema de base de datos adentro. Sí, sí es eso, sí. Sí. ¿Tá? Bueno, entonces en sí lo que va a hacer es para nuestra implementación de la consulta, le va a analizar distintas implementaciones físicas de hacer esta consulta. O sea, esta selección la puede hacer de varias formas, dependiendo de los medios de acceso que tengan las tablas. Lo mismo el join y otras selecciones, ¿no? Y para cada una de ellas va a evaluar el costo en función de cada una de esas implementaciones. Va a haber varias alternativas. Nosotros en general vamos a ver una o dos, no más, porque no tenemos la velocidad de procesamiento de las computadoras. Las proyecciones en general no afectan el costo de las consultas de forma significativa, pero es allí donde se define si el resultado debe ser materializado o no. Por ejemplo, al hacer de repente en una consulta o un join me da una cierta cantidad de tuplas, ¿no? Que si no hago la proyección lo tengo que materializar porque es muy grande, pero si hago la proyección lo puedo mantener en memoria, en algunos buffers. Entonces a veces me conviene hacer la proyección aunque no voy a materializar para poder mantenerlo en memoria, ¿no? Hay distintas cosas que se tienen que resolver. Bueno, y acá volvemos al árbol canónico, ¿no? Le hacemos la optimización por heurísticas y llegamos a este tipo de cosas, ¿no? Aplicando todo lo que habíamos visto antes, ¿no? Otra heurística que anda por ahí, que es la dependencia foránea, es ver entre todas las tablas cómo es el sentido de las dependencias foráneas, ¿no? Porque yo los voy a hacer la mayor parte de las veces entre una clave foránea y la clave de la otra tabla, ¿no? Acuérdense de las cosas de diseño relacional. O sea, lo que nosotros teníamos eran las dependencias funcionales en las distintas tablas determinaban qué cosas eran clave y qué cosas eran atributos dependientes de cada una de las tablas. Bueno, ese tipo de cosas al final en los diseños muchas veces se traducen en cosas bien definidas que son claves foráneas a las claves que son de otras tablas, ¿no? Y tenemos todas esas dependencias. Y la mayor parte de los joins los vamos a hacer así, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que estamos tratando de ver es un caso con departamento, localidad, sensor, mantenimiento y técnico, ¿no? Y yo tengo un conjunto de dependencias funcionales entre ellos que me hacen toda una cadena de los departamentos tienen localidades, en cada localidad hay sensores, para los sensores se hacen distintos mantenimientos y esos mantenimientos los hace un conjunto de técnicos, ¿tá? Y después yo puedo preguntar algo sobre esto, ¿tá? Entonces, creo que la pregunta estaba por acá, seleccionar los técnicos que hicieron mantenimiento de los sensores de la localidad de Cerro Chato del departamento de Florida, con tipo incidente no registra datos y el tipo de sensor es un anemómetro. Todo eso, ¿tá?
ante este conjunto de tablas de datos. Y ahí lo que vemos es un poco las dependencias foráneas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice es, si vamos seleccionando acá, entonces esto me va a restringir un poco cuáles son los sensores. Y al seleccionar acá, me va a restringir las localidades, y al seleccionar acá, me va a restringir los departamentos, ¿no? Y cuando llegamos acá, si vamos acarreando los técnicos de este join, podemos responder al final los técnicos, ¿no? ¿Me siguen el razonamiento de esto? Sí. ¿Ah? Entonces se crea un grafo de dependencia de forma clave foránea, destacando los datos de las selecciones y los join, y los datos de las proyecciones o resultados, y normalmente esto devuelve un grafo arbóreo, ¿no? Generalmente no tiene ciclos, ¿no? En muchos casos es arbóreo, o si no es simplemente así toda una secuencia, ¿no? Pero si no es arbóreo porque tiene varias relaciones. Si es arbóreo, lo que hacemos es ponemos las referencias de unos y las de otros entremezclados, pero todos corridos hacia allá, ¿no? Con los arcos de las dependencias funcionales. Se arma una secuencia de tablas de forma que las aristas apunten de izquierda a derecha y se arma el camino más largo y se intercalan las otras ramas también de izquierda a derecha. O sea, si hay más de una rama, las vamos a intercalar también acá en estas consultas, ¿no? Es una consulta con restricciones de selección que busca cantidades acotadas de datos. Las claves foráneas apuntan a las claves primarias, la tabla está ordenada por el atributo clave y hay un índice para realizar las búsquedas. Esto de hay un índice para realizar las búsquedas, por ejemplo, es MySQL en particular. Siempre, bueno, para una clave siempre tenemos un índice, ¿no? Siempre que definimos una clave primaria o un unique, se genera un índice. Pero lo interesante es que algunas bases de datos, por ejemplo MySQL, te hace un índice también de la clave foránea. La clave foránea también está indexada, ¿no? Y de esa forma podemos hacer, digamos, el join inverso, ¿no? En el otro sentido. Y además nos permite de esa forma también optimizar cosas como los cascades, ¿no? Cuando se borra un atributo de la clave foránea, el cascade, null o cascade delete o cosas por el estilo, bueno, que eso lo puede hacer en forma más eficiente porque tiene un índice a partir del valor para encontrar todos los valores de las claves foráneas que hacen referencia al objeto, a la tupla maestra, ¿no? Entonces se comienza por la tabla de izquierda, mantenimiento, se busca por la selección aplicar y se obtiene una lista acotada de tuplas que cumplen. En nuestro caso, una lista de incidentes no registra datos. Esto nos va a dar n tuplas a un costo A, ¿no? Para cada una de estas tuplas aplicamos la clave foránea para encontrar la selección de sensor. O sea, mantenimiento, ya teníamos solo los que no registran datos, y acá obtenemos los sensores que no registran datos. Buscamos n sensores con costo XS. El costo XS quizás es el costo del índice o de recorrer la tabla, alguna cosa podría ser de ese estilo, ¿no? Búsqueda en índice, suponemos. Podría ser menor si están ordenados consecutivos en la tabla, que eso lo vemos después. De los n sensores puede haber alguno que no es del tipo que se selecciona y por lo tanto obtenemos m que es menor que n sensores. Y el costo actual es A más n por XS. Este es el costo aproximado de esta subconsulta, ¿tá? Y esto seguimos así, ¿no? Para los m sensores buscamos la localidad y debemos buscar m veces con costo XL. Entonces m veces con costo XL nos da ese costo. Obtenemos P localidades, que P va a ser menor o igual a M, y a estas las debemos seleccionar según el valor del atributo de selección cerro chato. El resultado será Q tuplas, donde Q es menor que P, ¿no? Y de estas localidades debemos controlar ahora los departamentos, ¿tá? Y así lo vamos razonando hasta que llegamos a un costo actual que es el A era de el costo A de identificar los mantenimientos que no registran datos, ¿no? Después de los sensores, después la localidad, después los departamentos, ¿no? Y vean que el costo me queda una especie de polinomio sencillo, en general con grado 1. Lo que pasa es que algunos de estos números podrían llegar a ser medios grandes, pero si están acotados, el costo actual podría ser un número no muy grande, ¿no?
Y a partir de esto tenemos los sensores de Cerro Chato, Florida, que no registran datos, ¿no? Entonces, con esto también tenemos los trabajos de mantenimiento realizados y las claves foráneas, ¿no? Se buscan los técnicos que atendieron el incidente, ¿no? Porque ahí ya seleccionamos los mantenimientos, que son de los sensores de no registra datos, con sensor de anemómetro, con localidad de Cerro Chato, con departamento Florida, y nos fuimos quedando con el número del departamento y probablemente la ID del técnico, y ya con eso ya obtenemos todos los técnicos, ¿no? Que va a ser simplemente el costo de, para cada tupla de estas que tenemos, encontrar el técnico. El resultado son Q tuplas, y en el peor caso, N es igual a M y es igual a Q, lo cual nos va a dar algo así como A más N, que es la cantidad de tuplas, multiplicado por el costo de buscar el sensor, la localidad, el departamento y el técnico, ¿no? O sea, el costo de resolver la primera selección más la cantidad de tuplas resultado por la suma del costo de las búsquedas de todas las tablas involucradas. Piensen en estos XS, XL, XD, XT, probablemente son el costo de recorrer un índice, ¿no? Lo que pasa es que lo voy a tener que recorrer n veces para todas las tuplas donde yo encuentro mantenimientos, sensores y localidades, departamentos que tienen estas condiciones, ¿sí? Bueno, también esto genera una secuencia de joins que normalmente tendrán a la izquierda las relaciones con claves foráneas y a la derecha las relaciones con medios de acceso, ¿no? Con un índice o algo. Y también se trata de poner las selecciones más restrictivas lo más a la izquierda posible, ¿no? En muchos casos de buen diseño, las restricciones de clave foránea siguen dependencias vinculadas a las consultas más comunes, etc. Generalmente tenemos mecanismos eficientes para hacer joins siguiendo estas restricciones. Y por supuesto depende de la selectividad de la restricción y los medios de acceso, ¿no? Como todo, esto es solo una heurística, no siempre da los mejores resultados, se debe evaluar con otras alternativas, solamente una heurística más, ¿no? La heurística por dependencia foránea, ¿no? Puede ser más efectivo si se dispone de índices por clave foránea. Esto es que yo haga el proceso inverso, ¿tá? Y bueno, lo que yo les decía es que, por ejemplo, MySQL genera índices automáticamente por la clave foránea. Entonces yo puedo hacer los joins en el otro sentido, con lo cual también puedo mejorar mucho este tipo de consultas, ¿no? En general, los atributos de clave foránea se optimizan para hacer on-delete cascade y esas cosas, ¿no? Pero también pueden ayudar a encontrar tuplas en los joins de referencia, ¿no? ¿Hasta acá me siguen más o menos? Sí. Vean que el costo total para este tipo de cosas es bastante similar, ¿no? Para anemómetros quiero verificar si hay incidentes de tipo no registra, para cada bloque hay promedio P incidentes, en fin, y de ahí desarrollamos una fórmula que podría andar por este estilo. Estas fórmulas pueden variar un poco dependiendo si, en este caso es lineal todo, pero podríamos tener una especie de árbol, por ejemplo, que esto tenga condiciones con otra rama por acá abajo, y puede variar un poco. Pero las heurísticas son eso, son heurísticas. Nadie asegura que sean siempre la mejor forma. Algunas selecciones y join pueden generar conjuntos de datos con diversas características. En algún caso puede ser conveniente dar vuelta, izquierda con derecha, alguno de los joins para disminuir costos. Hay que, digamos, nosotros lo podemos analizar. Los sistemas también lo hacen. En realidad prueban. A veces vamos a ver que algunos simplemente prueban conmutaciones de las tablas para ver si alguna de esas mejora los costos, ¿no? El sistema evalúa y estima la estructura de los datos a obtener en la consulta y puede decidir intercambiar el orden de las relaciones a procesar. Temas a considerar: en qué orden vienen los atributos del join, tamaño de las estructuras, tuplas, bloques, medios de acceso, costos, incluyéndose el ordenamiento, costo de hacerlo de izquierda a derecha versus el opuesto, etc. ¿Tá? Y más adelante veremos otras estrategias por los fabricantes. ¿Hasta acá todo bien? Bien. ¿Se viene alguna base de datos que tenga
un algoritmo de inteligencia artificial para estas cosas. Ni idea, ¿no? Bueno, por ejemplo, Postgres usa un algoritmo de tipo genético para evaluar estas cosas, ¿no? No sé de ninguno que use redes neuronales, porque las redes neuronales, viste que son muy costosas, y el gran problema de las redes neuronales es el aprendizaje. Hacer el aprendizaje consiste en la minimización ¿cómo es? De los mínimos cuadrados de las matrices que representan a las redes neuronales, y en general son un cohete, porque vos tenés que agarrar un montón de casos y procesárselos para hacer la minimización de todos esos casos. Yo no lo he visto usado en base de datos, ese tipo de métodos. Postgres sí tiene un método de evolutivo, lo que empieza a generar distintas alternativas de hacer los joins, ¿no? Con ciertas condiciones, las mete en un mundo virtual y compiten por el menor costo posible y se queda con el que sea de menor costo. No sé si con eso te respondí más o Muy menos. interesante. Sí, sí, gracias. No. Digo, pero no se puede, por ejemplo, poner un algoritmo de inteligencia artificial que ya está entrenado en algún servicio externo. Bueno, sería muy raro, ¿no? Y después vos consumís Eh, ahí. sí, el problema grande es los usuarios son horribles. Y siempre puede haber uno que te ponga cosas raras, ¿no? Capaz que si elimináramos a ciertos usuarios y vos decís, bueno, Funar gente. podemos abducir, abducir por los extraterrestres o alguna cosa por el estilo, ¿no? Tenemos algún tipo de comunicación y entonces se lo lleva, pero los usuarios son muy variables. Entonces esas cosas son difíciles, pero es cuestión de estudiarlo. Mirá, ¿sabes qué? Para tu tesis de grado, mira, ya tenés un profesor para tutor de grado y ya tenés una tesis para hacer. Me encantó. Así que ya está, ya arreglamos. Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema de los planes lógicos y los costos de las operaciones. ¿Ah? ¿Cómo estamos de hora? Nos pasamos un poquito. Vamos a hacer un corte de 5 minutos y ya volvemos. ¿Sí? Así hacemos un descanso y empezamos con este tema de los planes lógicos y los costos. ¿Está? ¿Les parece bien? Bien, bien. Bueno, hacemos el cortecito, 5 minutos y ya volvemos.
Bueno, acá estamos de vuelta. ¿Andan por ahí? ¿Están todos listos? Sí. Bueno, entonces lo que nosotros hemos dicho es, habíamos hecho el árbol canónico inicial y después le hicimos todas esas transformaciones y obtuvimos un plan lógico, ¿no? Que es el plan en álgebra relacional, que parece ser bastante bueno, ¿no? Y le fuimos pegando los costos, empezamos a ponerle los costos, ¿tá? Al árbol, ¿tá? Y bueno, acá justamente lo que hablábamos hoy. En general, el catálogo va a guardar un conjunto de información de las tablas, ¿no? Eh, para poder hacer los cálculos estos, ¿no? Estos cálculos que nosotros vimos. Y otros cálculos más. O sea, y por supuesto estos atributos van a variar un poco de un sistema de base de datos de un fabricante a otro, ¿no? Por ejemplo, van a mantener el número de tuplas que tiene la relación, el factor de bloqueo, la cantidad de bloques que tiene cada tabla, ¿no? El tamaño de una tupla en bytes, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en algunos casos, la evaluación de cuántos valores distintos hay en un atributo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos tenemos los empleados y tenemos el departamento de donde son originarios, y bueno, hay 19 departamentos, por lo tanto, si yo tengo 1000 empleados, lo más que pueda haber en el atributo departamento son 19 valores, solo voy a tener 19 valores, ¿no? Y eso ya me da alguna información sobre lo que yo puedo esperar, o qué pasa si yo pido, bueno, por ejemplo, va a tener un Pareto de repente, de forma que si yo le pido, bueno, quiero todos los empleados que son de Montevideo, y ya va a tener una aproximación que quizás no sea justa, pero va a ser bastante aproximada de cuántos empleados de Montevideo espera, porque son una población más grande, pues ya tiene un Pareto de eso. Y si le pregunto, bueno, ¿y cuántos de Artigas? Y tal, de Artigas van a ser muchísimos menos, ¿no? O de 33, ¿no? Simplemente porque tienen menos población, ¿no? Entonces, estos valores, con eso ya nos puede dar algunas aproximaciones bastante buenas, que las va mejorando a medida que va haciendo las consultas, ¿no? La selectividad, por ejemplo, lo que me va a decir es qué porcentaje de los registros, ¿no?, me va a devolver la selección sobre una consulta. O sea, si yo agarro la tabla R y pongo una condición sobre el atributo A, ¿no?, y hago una selección, bueno, ¿qué porcentaje de los registros de la tupla, de la relación, me va a devolver? ¿Ah? Y cuando yo selecciono en una tabla R por un atributo A, ¿no?, en promedio, ¿cuántos valores me va a dar? ¿No? Cosas de ese estilo. Y, por ejemplo, el XA es la cantidad de niveles de un índice. ¿Cuántos niveles tiene el índice? O sea, que si voy a buscar un dato, voy a tener el costo de la cantidad de niveles del índice más probablemente una lectura más para llegar al dato, ¿tá? Todas estas cosas, esta información le sirve al sistema de base de datos para hacer estimaciones de cuántas tuplas y cuántos datos se espera obtener a partir de cada consulta o cada pedazo de consulta, ¿sí? Y pueden haber un montón de datos más, ¿no? O sea, otras estadísticas. Ahí depende mucho de cada fabricante, ¿no? Bueno, como decía, se mantienen también estadísticas de los índices, como las alturas de los árboles, el número de bloques hoja de los índices, yo qué sé, un montón de cosas. También se mantienen aproximaciones esperadas al comportamiento de ciertas consultas o búsquedas dentro de las tablas e índices en forma de histogramas, ¿no?, de paretos, histogramas. De esta forma se aproximan las distribuciones esperadas de diferentes parámetros de las operaciones realizadas
sobre las tablas, ¿no? O sea, tener en cuenta que algunos valores quizás no tengan distribuciones uniformes, sino que haya ciertos valores que se repitan mucho más que otros. Y entonces algunos de estos histogramas nos permiten aproximaciones de esos valores, ¿no? Eso, falta histogramas que se pueda asumir distribuciones uniformes de los valores en tablas o datos. O sea, si yo no tengo estos histogramas, el sistema en general va a asumir distribuciones uniformes. Nosotros en nuestros ejercicios muchas veces vamos a asumir distribuciones uniformes, ¿no? O sea, por ejemplo, me viene un problema, bueno, tenemos empleados de todos los departamentos y me preguntan, bueno, si voy a preguntar cuántas personas hay en un departamento y nosotros vamos a usar como si fueran todos iguales. Sabemos que Montevideo tiene muchísimos más, pero no tenemos datos. Bueno, entonces vamos a suponer que son todos iguales, ¿no? Todas estas cosas permiten al sistema de base de datos hacer estimaciones sobre los costos, la cantidad de tuplas y o bloques necesarios para realizar cierta operación sobre las tablas o los joins, ¿no? Acá, este es el Silverchat, por ejemplo. Yo les sugiero que vean la página 758 de este libro, que está muy bueno, ¿no? Es otro libro de base de datos, ¿no? Tiene los mismos temas que tiene el SmartRy, pero hay algunas cosas que están... Aquel que quiera ir un poquito más allá puede leer ese libro y conseguir más información, o por lo menos divertirse un rato con algunos de esos conceptos, ¿no? Bueno, los sistemas de base de datos no siempre, esto más bien debería decir, no siempre mantienen las estadísticas en cada actualización de la base de datos. Los optimizadores pueden elegir planes muy malos y las estadísticas son incorrectas. Esto ya un poco lo hablamos. Algunos sistemas nunca actualizan las estadísticas, se tiene que pedir, el administrador tiene que lanzar procesos para hacer las estadísticas. Otros sistemas de base de datos actualizan las estadísticas automáticamente en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando hizo una estimación de costo y el costo efectivo fue muy diferente de lo que estimó. Entonces, bueno, ahí lo que hace es ajusta algunos de sus parámetros y valores para tratar de que la próxima vez le dé mejor, ¿no? Oracle hace mucho eso. Actualizar las estadísticas tiene un costo, ¿no? Si las estamos haciendo constantemente, puede ser demasiado costoso, ¿no? Y afectar negativamente los tiempos de respuesta. Bueno, conocimientos previos. Suponemos que se tiene estudiado y hecho los prácticos sobre índices. Se tiene claro los conceptos previos necesarios vistos en clases. Y se hicieron algunos ejercicios para fijar conocimientos, ¿tá? Responsabilidad de ustedes. Yo les dije, ¿tá? Estos están advertidos. Asumimos que tienen claro los temas de álgebra relacional. Si no, pueden ir a ver mi material de base de datos unos, acá en el canal de YouTube. Me pueden hacer like, me pueden seguir, ¿no? Así aumenta mi cantidad de seguidores. Pues yo soy youtuber, así como me ven, soy youtuber. Entonces es importante que me den likes y que me sigan, ¿tá? Bueno, y dos expresiones de arquitectura relacional. ¿Y cómo hago si no que me hagan, que se suscriban a mi canal? Y bueno, si no, tengo un público cautivo. ¿No? ¿Ustedes qué piensan? Tenés que ponerte Patreon también. En cualquier momento. Lo que pasa es que se presta para muchas cosas, como ya me paga Ort. Opa, se está saturando el sistema. Bueno. Entonces vamos a empezar con las selecciones, ¿no? Bueno, cuando hacemos selecciones pueden ser muchas condiciones. Bueno, podemos buscar por igualdad y entonces solamente buscamos las tuplas que cumplen una igualdad en algún atributo, ¿no?
Eso nos puede dar o una única tupla porque estamos buscando por una clave, o nos puede dar un montón de tuplas porque estamos buscando algún atributo secundario que se repite, ¿no? También puede ser que vamos a buscar por un rango, o sea, vamos a buscar desde tal fecha a tal fecha o cosas por el estilo. O algún otro tipo de relación compleja, ¿no? Que algunas pueden ser difíciles de resolver. Si las relaciones son muy complejas, si no tenemos medios de acceso que acompañen a esas relaciones complejas, probablemente mi sistema de base de datos no tenga más remedio que leer toda la tabla e ir seleccionando una a una las tuplas que cumplen la condición, ¿no? Bueno, acá vamos a ver los algoritmos de selección. Y obviamente el más sencillo es la búsqueda lineal. Es decir, bueno, yo voy a buscar algo en una tabla y bueno, y si no tengo nada mejor para hacer, voy y hago la búsqueda lineal. Eso implica que me voy a leer toda la tabla, ¿no? El peor costo siempre va a ser la cantidad de bloques. Mi unidad son los bloques. Yo lo que voy a leer es bloque a bloque, voy a buscar en las tuplas que están ahí adentro si alguna tiene la clave que estoy buscando, ¿no? O la condición que estoy buscando. Cuando hago búsqueda lineal, si estoy buscando por valores que están adentro de la tabla, que yo sé que están, en promedio voy a leer la mitad de los bloques, ¿no? Porque a veces voy a leer el primer bloque y lo encuentro ahí, otras veces leo todos los bloques y lo encuentro en el último bloque, y otras veces lo voy a encontrar en el medio, en cualquier bloque en el medio. Entonces, en promedio, mi costo va a ser la cantidad de bloques dividido 2, ¿no? Es el costo promedio, ¿no? Ahora, si muchas veces busco claves que no están en la tabla, ese promedio va a subir, ¿no? Porque va a haber, por ejemplo, supongamos que yo tengo un 20% de las búsquedas son de valores que no están en la tabla. Entonces, esas búsquedas siempre las tengo que leer todo hasta el final de la tabla. En particular, si la tabla no está ordenada por ese atributo, ¿no? Y o sea que ese 20% es siempre 100%. Y el otro 80% tiene hasta la mitad. Entonces, del 80% la mitad es el 40%. Más el 60%, eso quiere decir que para ese tipo de búsquedas, en promedio yo voy a tener el 60% de costo de búsqueda, ¿no? O sea que voy a recorrer el 60% de la tabla. ¿Me siguen con el razonamiento? Sí. ¿No? O sea que estos valores son casos promedios para ciertas situaciones especiales, pero podemos tener otras situaciones especiales donde estas cosas cambian un poco, ¿no? Si nosotros tenemos la tabla ordenada, físicamente ordenada, podemos hacer la búsqueda binaria, ¿no? La búsqueda binaria dice, bueno, por ejemplo, vamos a buscar 14, ¿no? El número 14. Entonces voy a la mitad, al bloque que está en el medio de la tabla, y veo que es 21. Como es 21, lo que voy a hacer es, bueno, desde 20 hasta acá, toda esta tabla, busco el punto del medio, y el punto del medio es el 10, ¿no? Y acá veo que 10 es más chico que el 14. Entonces, mi 14 tiene que estar entre el 10 y el 21 que recién leí. Entonces, entre el 10 y el 21 tomo el punto medio, que es el 16, ¿no? Y veo que con el 16 me pasé. Entonces, lo que sea que tengo está entre el 16 y el 10. Y busco el punto medio entre el 16 y el 10 y es el 13, ¿no? Con el 13 me pasé para el otro lado. Entonces, de acá del 13 al 10 divido a la mitad y bueno, depende cómo redondeo, voy a agarrar el 14 o el 15, pero acá agarro el 14 y ya lo encontré. Entonces acá, ¿qué leí? Leí 1, 2, 3, 4, 5 veces y obtuve el valor, ¿no? En este caso, que yo tengo 41 elementos, si yo hago el logaritmo base 2 de 41, me da 5,35, o sea, y techo que me da 6. O sea que en general yo voy a tener que hacer 6 búsquedas. Capaz que tengo suerte y tengo menos. En este caso tuvimos 5 lecturas y para encontrar el dato. Pero en promedio va a andar por ahí, entre 5 y 6. ¿Sí? Para este conjunto de datos. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Esto solo sirve si yo tengo físicamente ordenada la tabla, ¿no? Si no la tengo físicamente ordenada, no vale.
Acá el costo de lectura me dice, el logaritmo base 2 de BR, de los bloques, y después este es la selectividad del atributo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es para cuando yo puedo tener valores repetidos. Por ejemplo, puedo tener 20, 20, 20, 20 repetidos varias veces. Entonces, acá lo que me dice es, el valor 20 se repite tantas veces y el factor de bloqueo es tanto. Por lo tanto, yo voy a tener que leer tantos bloques extra para leer todos los que se repitan, ¿no? O sea, este cálculo que está acá, que es el factor de bloqueo de la tabla, con la selectividad del atributo, ¿no? Es para poder calcular cuántos bloques más tengo que leer si acaso fueran valores que no son clave, o sea, que son que se pueden repetir. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí. ¿Está? Y -1 porque el primer bloque ya lo encontré acá. O sea, de esta selección yo saco un bloque porque el primer bloque ya lo encontré acá. O sea, yo encontré el bloque y después voy a continuar con los bloques que están consecutivos. ¿Tá? Por eso es esta fórmula. Bueno, este es un código para hacer el algoritmo, ¿no? O sea, en realidad es el algoritmo de bipartición, ¿no? O sea, lo que muestra es, recibo la clave, pongo que encontré falso y comienzo en el bloque 0. Y el fin es el último bloque. Cuento la cantidad de bloques y el fin es el último bloque. ¿No? Y el medio es, bueno, el fin menos el comienzo dividido 2. ¿No? Una división entera me da cuál es el bloque del medio. ¿No? Y entonces lo que hago es, leo el bloque del medio y veo si hay una tupla con mi clave en el bloque, ¿no? O sea, ese bloque va a tener muchas tuplas. Veo si alguna de las tuplas tiene mi clave, ¿no? Si encontré, es verdadero y salgo. Y ya está, y se terminó. Pero si no encontré y veo que mi clave es mayor que la mayor clave del bloque, entonces hago que comienzo sea el medio. O sea, acá lo que yo estoy seleccionando es desde el medio hasta el principio, es el nuevo grupo que voy a buscar, porque mi clave es mayor. Ahora, si mi clave es menor, entonces fin va a ser igual al medio, o sea, agarro el fin y lo pongo en el medio, ¿no? Perdón, hago el medio y lo pongo en el fin, ¿no? Y entonces, desde el comienzo hasta el fin, voy a hacer la búsqueda, ¿no? Y así sigo subdividiendo los pedazos y afinándolos hasta encontrar el atributo que estoy buscando, ¿sí? O que comienzo sea igual a fin. Si llego a comienzo igual a fin, es que ya no, el dato no está dentro de la tabla también, ¿sí? O sea, este es el algoritmo de bipartición. Podemos tener un algoritmo, un índice primario de estos que ya vimos, ¿no? Y bueno, el índice primario lo que dice es el costo de lectura va a ser, por ejemplo, buscar el valor, ¿no? En el índice, ¿no? El costo que si es un bloque probablemente este costo sea 1, y después recorrer la selectividad de los factores de bloqueo acá de la lista de atributos que se repiten, ¿no? De todos los valores que se repiten. O sea, esto lo que me dice es cuántos bloques voy a tener que leer para este valor en particular dentro de la lista y obtener los datos de la tabla de datos. ¿Sí? Bueno, también con hash es algo parecido, ¿no? O sea, yo lo que voy a tener para buscar el dato es, tengo la clave, le aplico la función de hash y voy a buscar el bloque con la función de hash. Muchas veces el costo va a ser 1 o 2 dependiendo del tipo de hash, ¿no? De esas cosas que ya habíamos visto. Usando un índice primario para obtener múltiples registros. En este caso, supongo que yo tengo un árbol o algún índice y entonces lo que yo voy a tener es el costo de búsqueda en el índice y recorrer los múltiples registros. Esto supongo que la tabla está ordenada, o sea que está ordenada y que todos los registros
que están dentro del rango van a estar todos pegaditos al lado del primero que encuentro. Entonces voy a hacer la búsqueda por uno de los extremos del rango de datos, voy a encontrar una tupla y después recorro múltiples registros, ¿no? Hasta encontrar todos los que corresponden con esta fórmula. Y ahí paro, ¿no? Por supuesto, estas cosas pueden depender un poco de la estructura. El otro índice de agrupamiento, por ejemplo, con directorio, ¿no? Pero que la tabla está ordenada. Bueno, en este caso también es el costo de leer el diccionario y la selectividad, pero esta vez en la tabla, no en el índice, ¿no? Cuántos bloques tengo que recorrer para ver todas las tuplas que tiene el atributo que yo estoy buscando con el valor de indexación, ¿no? Si uso un árbol B, por ejemplo, ¿no? Bueno, es el costo de encontrar el árbol B más la selectividad de los nodos hoja, ¿no? O sea, acá la idea es que si yo voy a buscar en un rango, o es un valor que se repite, porque el índice me permite tener valores que se repitan, ahí depende, yo puedo permitir que tenga valores repetidos o no, dependiendo si es una clave primaria o es algún tipo de clave secundaria con repeticiones, ¿no? Entonces, primero tengo el costo de buscar en el árbol. Y una vez que encontré el nodo hoja, lo que tengo que hacer es recorrer todos los nodos hoja que estén dentro del valor o dentro del rango, ¿no? Menos 1, le quitamos 1 porque en esta búsqueda ya encontramos el primer nodo hoja, ¿no? Entonces, para no contarlo dos veces, lo quitamos. Y después, ¿qué pasa? De estos nodos hoja yo voy a tener que seleccionar los atributos de datos. Tengo que ir a los datos para rescatar los datos. Y entonces, para la misma selectividad, voy a tener que leer uno a uno los bloques de datos. Acá esta fórmula está asumiendo que tenemos un índice denso, que los datos no están ordenados por el atributo de indexación y estamos buscando un conjunto de nodos o valores que se repiten o un rango de valores. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Me cuesta ver la fórmula. Es como que no entiendo las letras que aparecen en la fórmula. Las letras. Bueno, a ver, vamos a ver el ejemplo de qué va. Las letras estas nosotros las habíamos definido un poco antes, ¿no? Estaba por ahí, no me acuerdo. Acá. CS es la cardinalidad promedio de la selección del atributo A en la relación R. O sea, que si yo voy a hacer una selección por el atributo A igual a X, ¿no? A un cierto valor, entonces en promedio me va a devolver tantas tuplas. Eso es lo que quiere decir. Vamos a agarrar una estructura, un índice. Por ejemplo, acá tengo un árbol B. ¿No? Y entonces yo tengo, yo qué sé, en vez de la selectividad en realidad es un rango. Yo quiero todos los valores que van desde 10 hasta 16, ¿no? Entonces yo vengo acá y tengo 13, ¿no? Y yo quiero de 10 a 16. En realidad voy a buscar el más chico, porque los punteros en los nodos hoja están todos apuntando del menor al mayor. Si voy al mayor, no tengo punteros para volver para atrás. Entonces acá estoy obligado a empezar por el más chico. 13, acá me dice que el 10 está de este lado. Entonces vengo acá, tengo 4, 7, 10. 10 está en este puntero. Y acá encuentro el 10. Estos son los nodos hoja. Entonces, o sea, costo 3, 1, 2, 3, es el costo del índice, costo de buscar en el índice, que es es este X. Bueno, una mayúscula.
O sea, es este X. Este es el de la altura del árbol. ¿Ah? Sí. Después acá lo que yo preciso es la selectividad de los valores que estoy buscando, ¿no? Acá lo que nosotros estábamos buscando era creo que era del 10 al 16, habíamos dicho, ¿tá? 10 al 16 quiere decir que mi selectividad son 7 nodos, ¿no? 7 nodos, ¿no? Pues son el 10, el 11, el 12, 13, 14, 15 y 16. Son 7 en total, ¿tá? Esa es mi selectividad. Pero acá me dice, bueno, está, sí, muy linda tu selectividad, pero lo que a mí me interesa es cuántos bloques de datos corresponde esa selectividad, ¿no? Y bueno, está esta selectividad, que acá no, una cosa que nos falta es insertar los caracteres de ceiling, ¿no? Ahí no me quedó. Está el techo de esto, ¿no? O sea, la selectividad mía de esta tabla, de este atributo, por lo menos para este rango, son 7. Y el factor de bloqueo del nodo hoja son 3. Entonces, el 7 dividido 3, techo, me va a dar 3, ¿no? Lo que pasa es que ya tengo que restarle 1, porque este yo ya lo leí. Vamos a verlo acá. O sea, ¿cómo es la cosa? O sea, en este caso mi X es igual a 3. Pero acá yo ya llegué a un nodo hoja, ¿no? De 10 a 16 implica que yo tengo que leer 3 bloques, porque no me caben en 2. Van a caberme en 2 más una fracción. Por lo tanto, son 3 bloques que tengo que leer, ¿no? Pero este bloque ya está considerado dentro del X igual a 3 que leí acá. Entonces yo lo tengo que restar, le resto 1, ¿no? Más los 3 bloques que tengo que leer de los datos, ¿sí? De los nodos hoja. Pero acá no obtuve los datos, acá todavía me falta leer los bloques de los datos. Solamente obtuve los nodos hojas y los punteros, ¿no? Y si vemos en la fórmula acá, que también tenemos que ponerle los techos acá, si no se enoja el cachunga. ¿Qué es lo que pasa? Por cada valor del atributo, yo tengo que hacer una lectura. ¿Por qué? Porque es un índice denso, ¿no? Por cada uno de los punteros que yo obtuve acá en los nodos hoja, tengo que ir a la tabla de datos a leer el bloque donde está ese dato, que puede estar en cualquier lado del bloque, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, ¿qué es lo que sucede? Ok, si yo obtuve 7 valores, ¿no? Del 10 al 16 obtuve 7 valores de los nodos hoja, pero a su vez también tengo 7 punteros y para cada uno de ellos me va a implicar que tengo que leer, en el 10 tengo que leer este bloque, después tengo que leer este bloque, después tengo que leer este bloque, después tengo que leer justo este bloque, no lo tengo que leer porque es el mismo que este, ¿no? Pero tuve suerte, pero puede haber sido peor. Y acá también este tiene colisión. Pero en promedio yo voy a tener que leer 7 bloques de acá, ¿no? A no ser que tenga algunas colisiones y me ahorre alguno, ¿no? Porque como tengo 7 pares clave puntero, tengo que tener 7 lecturas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces acá lo que estoy mostrando es, ok, esta es la profundidad de mi árbol, esta es la cantidad de bloques hojas que yo tengo que recorrer,
-1 porque el primer nodo hoja ya lo obtuve acá, ¿no? Con este costo. Y después, para los punteros que yo obtengo, tengo que ir a leer uno a uno todos los bloques del archivo de datos, ¿no? Y está, esta fórmula lo que significa es eso, ¿no? Me permite calcular el costo de buscar un rango o un conjunto de atributos en un índice denso. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo sí. ¿Sí? Bueno, por lo menos hay uno. Espero que haya más. Sí, se entiende. Está. Después el otro que hay son los índices de mapa de bits. Los índices de mapa de bits son para atributos que tienen pocas variantes de valores, ¿no? Entonces la idea es que en un bloque yo pongo unos pocos bits para indicar, supongamos por ejemplo que esto, no sé, vean que esta combinación tiene 4 valores, entonces yo, no sé, alguien tiene solo 4 posibilidades de un cierto atributo, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, es idioma que habla y los únicos que nos interesa es español, inglés, portugués y francés, nada más. Y entonces yo quiero indexar por esos idiomas, cuál es el idioma principal de las personas, ¿tá? Y cada una de esas combinaciones lo pongo con la combinación de bits, ¿no? O sea, lo pongo lo más chiquito posible. Por supuesto, si yo tengo solo 2 bits y los meto adentro de un bloque, yo puedo poner un índice de miles de personas, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo voy a tener un mapeo entre la posición dentro de este bloque de cada conjunto de bits con un bloque en la tabla de datos, ¿sí? Y entonces yo puedo buscar muy rápido acá, ¿no? Y puedo buscar la condición, yo qué sé, 1, 1, y la encuentro. Y entonces con eso tengo algún tipo de fórmula o algo, con lo cual puedo calcular la posición de este 1, 1, cómo corresponde con una tupla y un bloque en la tabla de datos. ¿Ah? Hay varios sistemas de base de datos que permiten hacer índices de tipo bitmap. Otras opciones que yo tengo algún tipo de índice con funciones, esto ya lo hablamos. Puedo poner funciones especiales, ¿no? Y hacer un cálculo y con eso indexar, generar las claves de indexación, ¿no? Bueno, la otra cosa es cuando tenemos condiciones conjuntivas en la selección. Yo tengo una condición y otra condición, ¿no? Entonces, si un atributo está involucrado en una condición simple de selección conjuntiva, condición 1 y condición 2, y permite el uso de uno de los métodos S2 a S6, use esta condición para recuperar los registros y luego verificar si cumple con el resto de la fórmula. O sea, ¿qué es lo que dice? Bueno, ok, yo tengo estas dos condiciones, pero no tengo un índice por las dos condiciones. Entonces yo podría recorrer todos los atributos por la condición 1, ¿no? Agarro con la condición 1 y ya por lo menos voy directamente a las tuplas que cumplen con esta condición. Y después agarro una a una de esas tuplas y verifico si cumplen la condición 2, ¿no? Y de esta forma yo podría mejorar la selección conjuntiva de un conjunto de condiciones concatenadas, ¿no? De tipo AND. ¿Me siguen el razonamiento? Sí. ¿Ah? Otra opción es que yo haga un índice compuesto y agarre, ponga las condiciones, las pongo adentro de un índice, ¿no? Y eso sería bárbaro. Si yo tengo un índice ya preparado para esas condiciones, voy a tener una búsqueda mucho más eficiente, ¿no? Si la consulta es muy común, conviene crear el índice para mejorar el desempeño. Hay que pesarlo eso, porque también si yo pongo un índice muy complejo, va a ocupar mucho tamaño, va a ser costoso de mantener. Si yo tengo muchas inserciones y borrados, cada vez que inserto y borro en la tabla tengo que también ajustarlo en el índice.
ese tipo de cosas hay que sopesarlo, a ver qué es lo que conviene, ¿no? Pero si la consulta es muy común y es importante, mis usuarios me la hacen muy seguido, bueno, conviene de repente crear el índice. Bueno, esta es una opción interesante, ¿no? Que dice selección conjuntiva por intersección de punteros de registro. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo varios índices con distintas condiciones, ¿no? A ver, fíjense, acá yo tengo un select de una tabla con todos los atributos por la condición 1 y la condición 2, ¿no? Y tengo un índice por la condición 1 y otro índice por la condición 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar los índices de condición 1 y condición 2 y vamos a obtener los punteros a los bloques de datos donde están los que cumplen la condición 1 y los que cumplen la condición 2. Pero lo que vamos a hacer es, nos vamos a quedar con los punteros como si fueran tablas y vamos a hacer un join entre esas dos tablas, ¿no? O sea, un join entre los índices que cumplen la condición 1 y un join entre los índices que cumplen la condición 2 para quedarnos con los punteros que apuntan a bloques y datos donde se cumplen las dos condiciones. ¿Me explico? ¿Me siguen el razonamiento? Sí. Sí. Es un caso un poco cómico porque en realidad el sistema de base de datos lo que me va a hacer es un join entre los resultados de la consulta de unos índices, ¿tá? Pero me permite hacer este tipo de cosas, me permite verificar condiciones complejas cuando yo tengo índices por condiciones más sencillas, que son una concatenación, ¿no? Bueno, la selección disjuntiva es más fácil porque simplemente lo que hacemos es verificamos una condición y verificamos otra condición y lo juntamos, ¿tá? En vez de la conjuntiva. Y la negación es una de las que es difícil de hacer, porque lo que yo preciso es todos los que no cumplan. Muchas veces obtener los que cumplen es fácil, pero obtener los que no cumplen es como que tengo que recorrerlos todos y verificar si cumplen o no, y descartarlos si cumplen, ¿tá? Entonces la condición de negación siempre es complicada, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Estimación de la selectividad, calcular las filas y los registros y su cardinalidad, los números de bloques, la cantidad de valores diferentes para ciertos atributos, cuál es el mayor y el menor valor y otros, ¿no? Los sistemas de base de datos guardan todas estas informaciones, ¿no? Y bueno, ya se nos terminó la hora, ahora que me fijo, ¿tá? Entonces, para la próxima vemos unos ejemplos. Acá ya estamos empezando a hacer ejercicios. Estos son ejercicios y calcular, por ejemplo, tenemos tablas con atributos, ¿no? Los tamaños de los punteros, ¿no? Los índices, tienen un árbol B y esas cosas. Y entonces alguien va y me dice, bueno, obtener el plan lógico de la consulta partiendo de su árbol canónico. Y acá me dan la consulta, ¿no? Que en realidad es esta, listar nombre, apellido de los clientes y nombre y apellido del vendedor para todas las ventas que involucraron al menos un producto ventilador, ¿tá? Y acá tenemos la consulta y le vamos a hacer todo el proceso de optimización y cálculo de costos, ¿tá? Y bueno, nos vemos la próxima. Que pasen bien entonces. A ver si tienen consulta ahí, ¿sí? ¿Me decían? Una de la clase es más bien del curso en cuanto a la evaluación del parcial. En gestión figura fecha del 20 del 10 y te preguntaba acerca de la modalidad, cómo va a ser, si la fecha está bien, si... La fecha está bien, ustedes van a recibir casi seguramente, tenemos que confirmarlo, ¿no? Pero casi seguro que el domingo a la tarde se libere la letra del parcial y ustedes tengan hasta el martes a las 21 horas para entregarlo en el sistema. Bien, perfecto. O sea, Va a incluir este tema, ¿no? Y van a hacer ejercicios parecidos a esto que vamos a hacer acá y los que hicimos de índices y las cosas. son ejercicios que vamos a entregar, la fecha del que está en aulas está bien. Sí, puede haber alguna pregunta teórica, alguna cosa, pero van a ser de este estilo.
Vamos a hacer algunos ejercicios parciales. Sí, hay clase, ¿no? O sea, hay feriado, pero hay clase igual. El feriado, el viernes. El lunes la semana que viene es feriado, pero hay clase igual, ¿verdad? Tengo por si vamos a hacer ejercicios o algo de eso. ¿Qué feriado es el lunes? Entonces, ¿no? Pero es laborable, ¿no? O sea, sí, nosotros vamos a tener clase. Por eso nosotros tenemos clase normal. Sí, ¿qué es? El 12 de octubre. Sí. Perfecto. Tengo esa duda. Mm. Gracias, entonces. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Nos vemos el lunes. Chau, chau. Chao. Chao, que pasen bien. Chao, hasta luego.